Bueno, yo le pido que entremos por favor ya en el tema que nos ocupa y vayamos por favor a Primera de Reyes, capítulo 17. Voy a comenzar apenas con un solo versículo y luego estaremos revisando versículos que son pertinentes para la charla de esta mañana. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios inicialmente del versículo 1. Primera de Reyes 17, 1. Cada que leamos la palabra, por favor, con atención y con la debida reverencia que amerita su preciosa palabra. ¿Tenemos todos? Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice así, hago yo la lectura, me sigue por favor con atención y con reverencia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? Bueno, Elías fue uno de los profetas más destacados, por así decirlo, del Antiguo Testamento, por los milagros, por las situaciones sobrenaturales que se hicieron de parte de Dios a través de él. Inclusive, quienes leemos la Biblia, usted sabe que Elías fue una de las dos únicas personas en la historia de la humanidad que fueron al cielo sin conocer la muerte. ¿Sí? El otro es Enoc, allá en Génesis capítulo 5, usted lo puede ver, y Elías es la otra persona, ¿no es cierto? En el capítulo 1 y 2 del siguiente libro de Segunda de Reyes, usted puede confirmar esto que le digo. Entonces, no se trata de que estamos hablando de un profeta más, sin desmerecer a los otros. Cada uno fue usado por Dios como tenía que ser usado. Pero Elías tiene esta particularidad, aparte de adicional, digamos, a todo lo que se realizó a través de él, pero tiene esta particularidad. Fue una de las dos personas, ¿sí?, que no conocieron la muerte y fueron llevados, ¿sí?, a la presencia de Dios. Esto como un preámbulo, ¿no? Para poder entender también lo que nos dice este versículo. Este versículo nos dice que Elías se presentó delante del rey, o sea, de la máxima autoridad que tenía Israel en aquel entonces, y que ya vamos a hablar poco más extendido de él, del rey Acab, y le dijo a Acab, ¿sí? Y como comienza el versículo, dice, entonces, eso quiere decir que hay que revisar lo anterior, dice, entonces Elías Tisbita se presentó a Acab y le dijo más o menos así. Yo le voy a parafrasear un poquito lo que él le dijo. Le dijo el profeta Elías a Acab, le dice, rey Acab, yo que estoy en la presencia de Dios, yo que estoy en comunión con Dios, yo que entiendo lo que Dios está haciendo, te quiero decir que no va a llover, ¿sí? Ni siquiera un poco de rocío va a caer hasta que yo vuelva a hablar para que haya lluvia, porque yo estoy en comunión con Dios, yo estoy en la presencia de Dios. Si es que lo dijo de manera desafiante, si es que lo dijo de manera como una advertencia, como una amenaza, yo no sé, pero le dijo y le dijo bien claro, ¿no? Entonces, ¿cómo me he permitido llamarle a esta prédica a propósito de lo que estamos viviendo acá en el país? Le he denominado en tiempos de sequía, porque eso es lo que estamos viviendo. En tiempos de sequía se llama esta prédica, ¿sí? Eso es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Han habido situaciones, comentarios pro y contra de esto, que si es que estamos viviendo, de hecho, una situación en cuanto a crisis energética, creo que la peor de en todas las épocas de la historia republicana, ¿sí? Porque antes no se terminaban las velas, ¿sí? Antes la gente sabía manejar sus fogones, pero parecería que desde hace muchos años ya se superó esta situación, y hace no muchos años inclusive para superar esto que vivíamos, porque me hizo acuerdo de cuando yo era funcionario público y hubo no sé si ustedes recordarán, la hora de Sixto se llamaba, ¿no? Porque fue en ese gobierno en el que hubieron estas interrupciones eléctricas fuertes y teníamos que trabajar en los horarios en los que había luz en nuestros sectores. Entonces yo recuerdo, yo trabajaba en el sur de Quito, ¿sí? Y a veces me tocaba ir a la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche.
¿no es cierto? Otras veces entrábamos a las 6 de la mañana, normalmente el ingreso creo que era 7, 7:30, no recuerdo bien, pero entrábamos una hora antes, ¿sí? Yo recuerdo que alguna vez me equivoqué y salí de mi casa. Yo vivía en la Villa Flora, mi trabajo era en la Magdalena, y por alguna razón me equivoqué y salí 2 horas antes, no una como tenía que salir, al punto que salgo caminando y era oscuro, ¿no? Y eran 13 cuadras las que yo me distanciaban de mi trabajo, y llego al trabajo y seguía oscuro, y llego al trabajo y no había quien abra la puerta. Entonces, cuando confirmo en el reloj, efectivamente me equivoqué, y había salido una hora antes. Y me quedé ahí sentado, ¿no? Bueno, me pasé en realidad a la garita de al frente, que era el cuartel, digamos. Yo trabajaba en el edificio administrativo y me quedé ahí haciendo tiempo, conversando con los guardias que estaban congelándose al igual que yo, ¿no? Entonces, esto aparentemente ya se superó, ¿no es cierto? Y como era imposible que sigamos viviendo de ese modo, a pesar de que sabíamos que los climas en tal fecha, o sea, de algún modo se puede advertir. Digo de algún modo porque el cielo de Quito y el cielo del Ecuador es impredecible. Entonces ya se generaron, ¿no?, algunos trabajos, proyectos, megaproyectos para superar esto, al punto que llegamos a ser exportadores de electricidad. ¿Qué pasó? Dejó de llover, no hicieron mantenimiento, yo no sé, no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Lo que yo sí sé es que la lluvia cae o deja de caer en el lugar que cae o en el lugar que no cae, ¿sí?, por disposición de Dios. Eso sí sé, ¿sí? Más allá de los problemas técnicos, políticos que haya, lo que sí sé es que la lluvia cae por disposición de Dios. Prueba de aquello es lo que dice el versículo 1 del capítulo 17 de Primera de Reyes, que fue un siervo de Dios que estaba en plena comunión con Dios, le dijo: yo estoy en la presencia de Dios y Dios me ha mandado a decir que ya no va a llover, ni siquiera va a caer rocío, y que va a volver a llover cuando Dios me diga que yo, por la palabra que Dios me diga, yo voy a mencionar esa palabra y volverá a haber la lluvia. Pero digo el versículo ¿sí? Usted tiene que entender que la Biblia es, o los libros que los tenemos hoy, están divididos en capítulos, en versículos, y los libros mismos son identificados, ¿no?, con un nombre, como en ¿no?, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, etcétera, etcétera. Pero esta es una división que la hizo el hombre luego, con el único propósito de facilitar la ubicación de ciertos textos bíblicos, ¿no es cierto? Ciertos, hoy versículos, pero la Biblia no fue escrita con capítulos, ni fue escrita con versículos, ¿sí? Es una redacción, es una literatura continua. Entonces, si es que nosotros vemos que el capítulo 17 comienza diciendo entonces, eso quiere decir que hay una causa anterior, que yo le invito a que la miremos, ¿sí? Entonces, vamos por favor al capítulo 16 y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 29 al versículo 34. Del versículo 29 al versículo 34 del capítulo inmediatamente anterior, del capítulo 16. Igualmente hago la lectura, le pido por favor que me siga con la debida atención y con la reverencia que merita la palabra de Dios. Dice así, ¿tenemos todos amén? Primera de Reyes 16, 29 en adelante, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de El-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. ¿Sí? Entonces, este es el antecedente para luego, dice, entonces, como consecuencia de este antecedente, se presenta Elías, Tisbita significa de donde él era, ¿sí?,
ante Acab, ¿no? Entonces, ahí está en gran parte, digamos, ¿sí? el antecedente de todo esto. Pero yo quiero hacerle notar algo. En el texto que acabo de leer, ¿sí? Dice que el comportamiento de Acab, que vamos a desglosar un poquito, que las decisiones de Acab, ¿sí? provocaron ira a Dios. Cuando una sociedad, cuando una persona, cuando una familia, cuando un país, cuando un sector, una región, cuando el mundo le provoca ira a Dios, ¿sabe cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es juicio de Dios. ¿Sí? Llámese persona, grupo pequeño, familia, barrio, sociedad, qué sé yo, ¿no? Entonces, con esto tampoco quiero decir que las desgracias que a veces pasan en ciertos sectores, vamos a decir que todas esas desgracias son juicio de Dios, tampoco es así. Pero sí podemos identificar, como en este caso, como lo que estamos viviendo, que hay una ira de parte de Dios. ¿Sí? Entonces ese Dios de amor, de bondad, que nos provee, que nos sustenta, que nos sana, que nos restaura, que nos bendice, que inclusive permite que se cumplan ciertos anhelos de nuestros corazones, que nos prospera, que nos levanta, que nos alienta y que nos da gozo, también es un Dios que tiene ira. Y cuando ese Dios tiene ira, manifiesta su ira, ¿sí? Cuando se colma, cuando se sobrepasa el límite de su misericordia, de su favor, de su tolerancia, no de su misericordia, de su tolerancia, nomás digámosle así, se manifiesta la ira, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que había provocado esta ira de Dios? Esta ira de Dios había sido provocada por el comportamiento, la actitud, decisiones, capricho de un gobernante llamado Acab, ¿sí? Este joven Acab, ¿sí? Pues decidió no solo hacer lo que era malo, y él tenía pleno conocimiento, plena conciencia de lo que era malo y de lo que era bueno, de lo que Dios de Israel demandaba de ellos y de lo que Dios aborrecía y abominaba. Eso tenía pleno entendimiento, no es que era loco, no es que nunca supo, no. Nosotros tenemos, así como tenemos el sentido de la vista, del gusto, del olfato, del tacto, intrínsecamente también los seres humanos tenemos un sentido moral, porque nacemos con conciencia, ¿sí? Entonces nadie puede justificarse delante de Dios diciendo, ay, yo no sabía que esto era malo. No, esa excusa no sirve, y mucho menos en un juicio final, ¿sí? Entonces, todos tenemos, y Acab también lo tenía, un sentido moral, ¿sí? Que le permitía reconocer plenamente qué era lo bueno, qué era lo correcto y qué era lo malo y lo incorrecto. Ahora, cuando uno persiste en hacer lo malo, en su necedad, en su capricho, en su deseo carnal, en dejarse llevar por el impulso del momento, sí se cauteriza la conciencia. La Biblia dice, ¿sí?, que hay personas que tienen conciencias cauterizadas, es decir, que en un momento supieron qué es lo que estaba mal, que tenían pleno entendimiento, que se sintieron mal, les remordía la conciencia. Pero ante su insensatez y su perseverancia y su permanencia en ese tipo de actitudes, luego ya comenzaron a darse cuenta que, o ya no a sentir, ¿sí?, que les remordía la conciencia, sino que simplemente hacían las cosas y ya no les pasaba nada. Quizás el resto de personas u otro tipo de personas miramos y decimos, pero ¿cómo es posible que tengan tal actitud y que sean así, asado y cocinado? ¿Sí? Y las otras personas muy campantes, muy tranquilas, lo hacen sin el más mínimo reparo. ¿Por qué sucede eso? Porque cauterizaron su conciencia, pero en un momento sí tuvieron esta capacidad, este sentido moral con el que nacemos todos los seres humanos. Acab tuvo sentido moral. Él sabía lo que era agradable y desagradable a Dios. Él sabía cuál era su responsabilidad como rey, como máxima autoridad del pueblo de Israel. Él sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Sin embargo, no quiso hacerlo. No quiso hacerlo y comenzó, digo, en este declinar de tomar malas decisiones. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero no contento con eso, ¿sí?, él sabía, por ejemplo, de dos cosas que yo quiero destacar y que se mencionan aquí en la palabra. La una, él sabía que el mayor pecado que cometió el pueblo de Israel fue seguir el comportamiento, el ritualismo, la idolatría y el satanismo que años atrás había generado uno que no era descendiente de reyes, pero que llegó a ser rey, maliciosamente, aprovechándose de las circunstancias, ¿sí?, que fue un Jeroboam. Quienes leemos la Biblia, vamos a ver que repetidamente para
calificar, para describir el mal comportamiento, la actitud deliberada en contra de Dios, se compara con Jeroboam, ¿no? Entonces, él sabía que Jeroboam traspasó totalmente los límites de lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Es decir, a lo bueno lo hizo totalmente malo. Hizo que el pueblo caiga en rituales, que adore a falsos dioses, que se prostituya, que se corrompa. Terrible fue Jeroboam. Y dice que Acab hizo exactamente lo mismo y más. Porque si los otros fallaron, dice que él hizo peor que sus antecesores. ¿Sí? La primera cosa que hay que destacar. Y la segunda cosa que si alguien sabía plenamente era Acab. ¿Sí? La no reconstrucción o reedificación de Jericó. Esto lo sabían porque todos los israelitas conocían plenamente su historia. Si de algo podrían ellos jactarse, es de que conocen plenamente su historia, que no la ven desde el punto de vista espiritual. Hoy en día, por ejemplo, es cierto, pero conocen plenamente su historia. Y ellos sabían que Dios había dicho a través de Josué, después de que fue tomada la ciudad de Jericó, dijo, nadie reedificará esta ciudad. Porque si alguien pretende reedificarla, sí, cuando ese alguien ponga los cimientos, le costará la vida a su primogénito. Y cuando quieran poner sus puertas, le costará la vida al hijo menor. Pero Acab no, caprichoso, le valió lo que decía la profecía, lo que decía la palabra de Dios, lo que decía su propia historia, y permitió a un constructor llamado Giel, ¿sí? Le dijo, ¿quieres reconstruir Jericó? Reconstruyamos. Y debe haber tenido asesores, claro, los sacerdotes eran asesores del rey. Y le deben haber dicho, no permitas, acabe eso. No, ¿por qué? Porque esto dice que pasó, no importa. Que mueran los que tengan que morir, a mí no me vale. A mí no me sirve de nada. Si algo yo quiero hacer en mi capricho y por eso tiene que morir la gente, pues que muera, ¿cuál es el problema? Entonces fue una actitud caprichosa, deliberada y deliberada, no solo en contra de Dios, sino permanente, al punto que creo que lo que le faltaba a Acab era casarse con Jezabel. Usted vaya a escuchar prédicas del espíritu de Jezabel y va a poder percibir en parte lo que eso implicaba. Dicho de otro modo, yo le resumo. Jezabel no era sino una sacerdotisa satánica y su padre era un sacerdote satánico, porque junto con su familia eran quienes hacían ritos satánicos para causar daño a otras personas. Si usted dice, entonces pastor eran brujos, no, eso le queda corto. Eran pitonizos, le queda cortísimo, ¿sí? Eran diabólicos en grado extremo, ¿sí? El rey de los sidonios, papá de Jezabel, y Jezabel, su digna hija y sacerdotisa. Era perversa como la que más. Para que tenga idea, en un momento determinado, la mujer satánica esta, esposa de Acab, y él se casó sabiendo quién era. No es que se casó y dijo, ahorita que me doy cuenta yo no le escogí, ¿no es cierto? Entonces, él se casa sabiendo de quién era, y ¿sabe qué cosas hizo, por ejemplo, esta mujer, para que vea el grado de maldad que tenía ella, esposa de Acab, ¿sí? Un día se encaprichó, viendo que el pueblo comenzó a confrontarse entre que si seguir a Dios o no seguir a Dios. Ella, no le van a seguir al Dios de Israel, pero es el Dios nuestro y estás en Israel. No, me vale un pepino, ¿sí? Van a seguir a estos dioses y vamos a cumplir estos rituales. Y él fue el que mandó a construir todos los lugares altos para que se adore a esos dioses y esos demonios, etcétera, etcétera. Y el que se oponía, que eran los profetas de Dios, les mandó a matar a todos. Jezabel no tuvo empacho, les mandó a matar a todos los profetas de Dios. Apenas fueron salvados unos 100 profetas que un hombre escondió a costa de igualmente ser asesinado. Y se había librado Elías, porque Dios tenía planes en la vida de Elías. Increíble. En otra ocasión, Acab quiso comprar un predio, pero resulta que el predio no estaba en venta, ¿sí? Y regresa triste y le ve Jezabel a Acab, le ve triste y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás alicaído, ojetuerto, boquimudo? Le dice, lo que pasa es que fui a tratar de comprar este predio y este hombre no me vende. Dice, pero tú eres rey. ¿Y eso qué tiene que ver?
Eres rey y puedes hacer lo que te dé la gana. Dice, sí, pero él no me quiere vender. Tranquilo, yo soluciono esto. Ella salió, cogió sus sicarios, le mandó a matar a ese hombre. Regresó, le dijo, ya puedes tomar posesión de ese predio porque el dueño ya murió. Punto. Entonces usted sí puede avisorar un poquito el grado de maldad, de perversidad que hay en estas personas. Terrible, terrible. Entonces, una actitud deliberada, ¿sí? Una actitud totalmente contrapuesta a la bondad, a la misericordia, al favor, que tiene que primar en las personas y mucho más en las autoridades, en quienes nos representan de algún modo, ¿sí? Pero si de parte de esas actitudes hay capricho, yo hago lo que quiero y lo hemos vivido todos nosotros en estos días, ¿no? Y no pido perdón a nadie. Y yo hago lo que a mí me place. Y yo echo la culpa al resto y punto, porque ya va a ver a quién le echó la culpa de la sequía. Ya va a ver a quién le echó la culpa de la sequía a Acab. No es que él dijo, sí, en realidad, hijo, creo que hice mal. Vos que estás en comunión, tú que vives en la presencia de Jehová, pídele a Dios que ya no siga matando gente y que no siga matando nuestros animalitos y que ya no se sequen nuestros sembríos. Pídele que llueva. No, quiere que le demuestre. Porque están. Y si usted me dice, sí, quiero que me demuestre, pastor, es porque usted no lee la Biblia, porque bien debía haber sabido. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, o sea, un capítulo posterior a nuestra primera lectura, en el capítulo 18, se encuentran a Acab, que estaba amenazado de muerte de parte de Jezabel, la esposa, se encuentra con Elías. Elías estaba amenazado de muerte, porque Jezabel dijo, o sea que no está lloviendo, porque al hombrecito se le ocurrió que no llueva. Le buscan y le matan y me traen acá. Yo quiero ver la sangre derramada de ¿no? Entonces Acab tuvo que estar escondido. Ya vamos a hablar un poquito de eso, que es la parte bonita de la prédica, porque todo esto es espantoso, es asustante, ¿sí? Y en el capítulo 18 se reencuentran, en el versículo 17 y 18, Acab y Elías, que desde el 17:1 no se habían visto, porque Elías le dijo esto y a esconderse se ha dicho, ¿sí? Entonces en el 18, versículos 17 y 18 se vuelven a reencontrar. Y dice así, cuando Acab vio a Elías, más o menos 3 años después, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué tal? Israel estaba turbado en gran manera. Imagínense lo que es 3 años de sequía. 3, que Dios nos guarde. De hecho, vamos a terminar orando por nuestra nación, por nuestro país. 3 años de sequía. 3 años de sequía en los que no había represas de agua. ¿Sí? 3 años de sequía en los que no había cisternas suficientes. Apenas los reyes y pocos adinerados tenían su cisterna para sostenerse frente a estas sequías y volverlas a llenar cuando en la misericordia de Dios vuelva a llover. Pero ricos, pobres, reyes, esclavos, todo el mundo estaba muriendo. Los animales, que eran el poder de la fuerza laboral, ¿sí? Habían muerto muchos animales por la sequía. Los cultivos se habían acabado. ¿Cuánta gente le tocó migrar hacia otros lugares en busca de agua y de sobrevivencia en definitiva? 3 años de sequía, producidos ¿por qué? Por el comportamiento de este hombre, que era el representante de Israel, pero se comportó mal, caprichoso, él saliéndose con la suya y casándose deliberadamente, haciendo peor que todos los que hicieron antes, igualito a Jeroboam o peor, y cobrando vidas por el capricho de reconstruir Jericó cuando no tenía que hacerlo. Y cuando se encuentra con Acab con Elías, ¿qué le dice Acab? Dice, tú eres el que ha traído toda esta hambre al pueblo, ¿no? Tú eres el que turbas a Israel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces eso corrobora lo que yo le digo, ¿no? Que la gente es mala, perversa, ¿sí? Y luego cauteriza su conciencia. Y Elías, con todo el temor del mundo, pero como hombre de Dios, le dice, no, yo no turbo a Israel, tú eres el que ha turbado a Israel. Porque el que se fue en contra de los mandamientos de Dios, el que hace lo que le place, el caprichoso, el insolente,
el que le vale un pepino a la gente, ese eres tú, no yo. Tú eres el que se apartó de los mandamientos de Dios. Y aquí viene esta parte, ¿no? Con la cual comienzo a concluir. ¿Fue un juicio de Dios que emitió el Señor sobre Israel por causa de Acab? Sí, sí, fue un juicio de Dios. Pero aquí digo, viene la parte, la pregunta que a veces nos perturba porque no tenemos una respuesta. Junto con Acab, ¿hubo gente que estuvo de acuerdo con él? Sí, sí hubo mucha gente, porque muchos se volvieron, dice la palabra de Dios. De Acab se habla en Crónicas, se habla en Isaías, ¿no? Y usted puede corroborar y ver la historia completa. Entonces, ¿hubo gente que le siguió? Sí, porque hubo gente que adoraba a Jehová, pero ante la propuesta de Acab comenzó a adorar a los Baales, a los falsos dioses, a los demonios, se sumó a rituales satánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso fue lo que sucedió. Pero también hubo gente que no le siguió. Hubo gente que vivía ahí, ¿no? Pero no le obedecía en ese tipo de cosas. Uno de esos era un asesor, llamémoslo así, por ponerle un nombre actualizado, un asesor cercano, que fue precisamente el que salvó a 100 profetas cuando la mujercita diabólica mandó a matar a todos los profetas de Dios. Este hombre escondió a 100 profetas para precautelar su vida. Entonces sí, había gente que le siguió y estaba de acuerdo, y había gente que no le siguió, pero la sequía le cayó a todos. La hambruna le cayó a todos, claro que le cayó a todos. Entonces ahí uno se pregunta, dice, Señor, ¿por qué ante una actitud deliberada de alguien pagan justos por pecadores? Y eso a todo nivel. Cuando un papá hace malas cosas en su casa, no las paga solo. Eso cuesta sufrimiento a los hijos, a la esposa, a veces a sus padres si es que los tiene, o a los hermanos. Entonces no es que yo puedo hacer lo que a mí me plazca, punto, ¿y cuál es el problema? Ya, yo hago así, ya se acabó. No, es que si solo tú fueras a afrontar las consecuencias, bien merecido lo tendrías. Pero no es así. Porque todos tenemos responsabilidades frente a otras personas. Por ejemplo, usted que es papá, usted que es mamá, usted tiene responsabilidad frente a su familia. Porque si Dios le regaló los hijos, cuando Dios le regaló los hijos, Dios le regala los hijos, pero le dice, pero cuídales, pero guíales, protégeles, susténtales y sobre todo, dales buen ejemplo. Entonces no es que qué lindo, te doy hijos para... No. Te doy hijos para que sean tu gozo, tu alegría, tu perpetuidad, porque los hijos prolongan nuestra existencia. Pero también tenemos responsabilidades y cuando nosotros nos permitimos fallar, a pesar de que tenemos una conciencia moral, eso acarrea dolor y quebranto para el resto. Si yo como pastor, que Dios me guarde, si yo como pastor me permito pecar deliberadamente, ¿sí? ¿Sabe quién también va a acarrear consecuencias? Ustedes, posiblemente. Porque quizás habrá muchos que están débiles en la fe, que solo vienen los domingos, nunca se suman a un taller, nunca se suman a una célula, a una enseñanza bíblica. Y de pronto Dios me guarde y corto desde de antemano estas palabras en el nombre de Jesús. Si yo llegara a pecar de manera deliberada, muchos de ustedes a lo mejor se vuelven al mundo. Porque dicen, no, si el pastor que parecía tan alhaja, que se jactaba de su santidad y que no sé qué, ha fallado. Yo no creo en nadie, así que mejor ahí quedo. Y por causa de un pecador, que Dios me guarde una vez más, sí, muchas personas pueden fracasar. ¿Por qué? Porque sea lo que sea, yo tengo una representación. Cuando la gente viene a buscar acá, dice, disculpen los hermanitos del Centro de Adoración Cristiana, dice, no les está viendo. ¿A quién vienen a buscar acá? Dice, disculpe, el pastor, porque yo ejerzo una representación, que es una responsabilidad en mi vida. ¿Aló? Sí estamos entendiendo, ¿no es cierto? Ya. Ahora, Acab era el representante de la nación de Israel. Él tuvo sus actitudes deliberadas, caprichosas, insensatas, necias, tercas, prepotentes. Él las tuvo. ¿Y por qué pagar justos por pecadores? Porque, insisto, la sequía llegó para todos. La destrucción, el hambre. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? Bueno, vea, no es que estoy profetizando el mal, ni mucho menos, pero estos cortes de luz perjudican a muchísima gente. Y nosotros también.
¿Usted se imagina lo que es vivir con 8 horas de apagón? Es terrible, es terrible. Usted sabe que yo tengo hoy mi esposa que está delicada de salud. Gracias a Dios la medicación y el proceso que estamos teniendo con ella, hoy por hoy implica solo gotitas. Ya los sueros que le tenían tan mal se acabaron. ¿Y qué pasa con las personas que necesitan 2 y 3 veces en la semana diálisis? Y por lo tanto necesitan de electricidad para esto. ¿Y qué pasa con las personas que en su trabajo, si es que no tienen la luz, no comen? Porque su trabajo depende, qué sé yo, de un congelador, de una refrigeradora. Entonces, ¿que nos vienen días duros? Por supuesto. No es tan simple como tengamos vacación jueves y viernes. No, yo no tuve vacación. Y no les dije a las 2 personas que colaboran conmigo a tiempo completo, les dije, nosotros vamos a trabajar. Primero porque tenemos que trabajar, o sea, tenemos cosas que hacer. ¿Que podía haberlas postergado? Sí podía postergar, pero contra mí mismo dije, no es posible, cuando más trabajo necesitamos, que nos demos estos lujos. Entonces vienen días difíciles, ya los estamos viviendo y posiblemente vengan más difíciles. ¿Y ahora qué? A Elías, que también afrontó la sequía, dice que inmediatamente Dios le dijo, usted puede ver esto en el capítulo 18, en el capítulo 17, perdón, continuando los versículos subsiguientes al 1 que leímos, dice que inmediatamente él fue a refugiarse en una cueva, porque Jezabel procuraba su muerte. Y él fue a una cueva y ahí Dios le sustentó. ¿Sí? Esa cueva estaba frente a un arroyo que se llamaba Kiriat. Y él bebía del arroyo y a la cueva los cuervos le llevaban pan y carne. Entonces, mientras el resto de personas estaban viviendo la situación difícil, todo, él al menos el pancito de cada día no le faltaba. Pero llegó un rato en que se secó el arroyo. Se seca el arroyo, ¿sí? Y le toca salir, pues ya no tenía agua para beber. Y caminando por ahí, viendo la destrucción, viendo toda la fatalidad en la que queda una nación por la insensatez de un gobernante, ¿sí? Llega y le ve a una viuda. Justo la viudita pobre esta salía a preparar lo último que tenía de su harina con su aceite para cocinar un par de tortas y entrar y morir ella y su hijo. Y Elías va y le dice, hazme un favor, regálame un vaso de agua. Y cuando ella regresaba por el vaso de agua, le dice, espérate, también dame cocinando a mí una tortita. Dice, Dios sabe que no tengo, Dios sabe que no tengo. Le dice, hazme por favor, a mí, y no va a escasear ni la harina ni el aceite. Y no escaseó la harina y el aceite. ¿Sabe por qué esta viuda hizo eso? Porque sabía que él era profeta y le obedeció a lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta. No quiero entrar en detalles en esto que ha sido muy mal usado, muy manipulado esta porción de la viuda y del sustento que le dio al profeta. Con esto, ¿qué le digo? Y con esto concluyo. Que las crisis que terminan siendo juicios de Dios, cuando miramos desde la perspectiva espiritual, yo no miro desde la perspectiva política, desde la perspectiva técnica, no, desde la perspectiva espiritual. Por ejemplo, vean, la semana anterior, uno de los hermanos que compartió aquí, compartieron 2 hermanos, magníficas palabras, gracias a Dios por esos siervos y siervas de Dios que colaboran en todo, en la alabanza, en la predicación, en las células, en los talleres, no sabe el favor que me están haciendo por las ocupaciones que a nivel familiar yo hoy las tengo. Mencionaba algo, no recuerdo si fue Diego o si fue el Javi, no recuerdo, o fueron ambos, creo que fueron ambos, del ataque del que fue objeto Israel de parte de un hermano de padre que es Irán. ¿Por qué le digo hermano de padre? Para inquietarle a usted a que lea la Biblia. ¿En dónde aparece, en dónde comienza la enemistad de Israel? Sí, con todos los otros hermanos árabes, porque son hermanos, tienen un denominador común, que es Abraham. ¿Y sabe qué advierte la Biblia respecto de estos ataques de los árabes a Israel? Advierte el principio del fin, espiritualmente hablando. Tenemos la información, aquí está. Por eso es que nosotros tenemos que ver las cosas desde el punto de vista espiritual y saber, por ejemplo, que Pedro mismo hace 2000 años, él dijo que ya el ministerio de la iniquidad y que el espíritu del anticristo ya se está moviendo.
Y eso es lo que vemos. Por eso es que vemos actitudes de Acab repetidas 4.000, 5.000 años después y durante los 4.000 y 5.000 años. O sea, no es que de Acab se repita hoy en nuestro país. No, Señor. Se ha venido repitiendo siempre porque el diablo sigue trabajando. Como él sabe lo que le corresponde y que su tiempo está cercano, entonces genera todo lo que genera. Que lo único que sabe hacer es hurtar, matar y destruir. Por eso es que hay que mirar las cosas desde el punto de vista espiritual. ¿Qué debemos entender? Que los tiempos son difíciles. En tiempos de sequía hay que considerar. ¿Qué vamos a considerar? ¿Que vamos a ser golpeados? Sí, vamos a ser golpeados porque pagan justos por pecadores. Pagamos justos por pecadores. Pero que Dios nos va a sustentar. A Él, con cuervos o con una viuda. Dicho de otro modo, de la manera que menos imaginamos. A Él fue literal. Fueron cuervos y una viuda que estuvo a punto de morir, fruto de su escasez, de su pobreza y de la fragilidad de su condición. Yo acabo de ser sustentado por una viuda. Así que eso confirma que esta palabra yo tenía que compartirla hoy. Yo acabo de ser sustentado por una viuda. Mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Elías, vivir en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, para que usted pueda decir una palabra, no que se le ocurra, no que se imagine, sino la que Dios deposite en su corazón. Y frente a una dificultad, frente a un problema, decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que vamos a salir de este problema. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que vamos a ser sanados. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que vamos a ser bendecidos y prosperados. Pero no es una mera repetición, ni un antojo, ni simplemente la expresión de un anhelo. Es vivir en la presencia de Jehová, vivir en la presencia de Dios, o sea, en comunión con Dios, en obediencia a Dios, en compromiso y consagración a Dios. Y Dios nos va a sostener, a sustentar, y hasta puede prosperarnos. ¿Cómo? De la manera que menos imaginamos. ¿Quién podría pensar que una viuda, ¿sí?, que tenía para una torta de trigo y morirse ella y su hijo, en obediencia a la palabra de Dios, iba a ser sostenida, sustentada y prosperada de parte de Dios? En tiempos de sequía hay que considerar. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. A Él toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Y mientras nos ubicamos, permítame concluir con una oración. Quiero orar por nuestra nación, como lo hemos venido haciendo el día viernes, a pesar de las pocas personas que estuvimos aquí. Estuvimos orando también por nuestra nación y por todas las necesidades que conocemos y sabemos que atraviesa la congregación, la familia de la fe. Somos familia, por lo tanto tenemos que hacer lo correcto, que es orar los unos por los otros, ¿sí? Y luego quiero orar por nosotros, por la familia del Centro de Adoración Cristiana, para que Dios nos afirme, nos sustente y aprendamos muchas cosas de la dificultad, de la adversidad. Es el mejor momento para aprender muchísimas cosas. Amén. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a bañarme en 7 minutos. Cuando me demoraba más con el agua caliente, con el agua fría, en 7, digo, ya estoy limpio y me salgo. ¿Sí? Bendito Dios, precioso Señor. Aquí estamos reunidos tus hijos, tu pueblo, el que tú has inquietado para que vengamos en esta mañana, Señor, a recibir tu palabra. Pero hemos venido también a adorarte, a bendecir tu nombre, a proclamarte, a invocar tu nombre, precioso Dios. Tú conoces los tiempos difíciles que como nación estamos viviendo. Tú conoces, bendito Dios, el pecado que existe en nuestro país, que no es solo la corrupción, no es solo la inmoralidad, sino que es la insensibilidad en la que hemos caído, mi Dios, para abandonar todos tus presupuestos de misericordia, de bondad, de mansedumbre, de tolerancia, de paz, de tranquilidad, mi Dios. El odio está manejando nuestras vidas, bendito Padre. Por eso queremos confesar delante de ti estos pecados que como nación los hemos cometido y los venimos cometiendo y los seguimos cometiendo y no terminamos de aprender, para pedirte perdón por nosotros, por nuestras familias, por nuestras conductas, nuestras actitudes, reacciones y por los de nuestra nación, tal como lo hizo Esdras, tal como lo hizo Daniel. Pedirte perdón por nuestros gobernantes, nuestros antepasados.
que han cometido errores. Quizás hemos juzgado, pero no hemos orado, Señor, por nuestra nación y hoy queremos hacerlo. Pedirte que inclines tu oído hacia este lugar, Señor, y recibas nuestra intercesión por nuestro país, pidiéndote, apiádate, mi Dios, de nuestra nación, apiádate de nuestro país. Y rogarte, bendito Padre Santo, por nosotros como ministerio, como iglesia, para que estos tiempos difíciles que ciertamente los estamos viviendo y los vamos a vivir por un lapso más, yo no sé qué tiempo, nos afirmen en ti, que nadie se escape, que nadie se aleje, que nadie se enfríe ni se entibie, sino que por el contrario, bendito Dios, nos aferremos a ti, porque ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde más vamos a estar protegidos, sostenidos, sustentados, guardados, si no es bajo tus alas y siempre bajo la dirección de tu Santo Espíritu, mi Dios? Ayúdanos, afírmanos, que podamos ser esa iglesia que lleve la luz a este mundo de densas tinieblas, mi Dios. Afírmanos en ti, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará